Ahora quiero compartir con usted lo que he aprendido acerca de las indicaciones que están en el frasco de medicina de Dios y cómo aplicarlas. Está atento a mis palabras. La primera de estas 4 indicaciones es: está atento a mis palabras. Tenemos que comprender que cuando Dios nos habla, Él exige que fijemos en Él toda nuestra atención, ya que el Dios Todopoderoso se digna a hablarnos a nosotros. Se supone que por educación deberíamos escucharlo con toda nuestra atención y respeto, pero esa realmente no es la actitud de muchas personas hoy en día. Dada la tremenda proliferación de la radio, la televisión y los demás medios de comunicación, y a raíz de varios elementos de nuestra cultura contemporánea, hemos desarrollado la habilidad de escuchar 2 cosas distintas a la vez. Padecemos de un mal que pudiera llamarse falta de concentración en una cosa a la vez. Me quedo asombrado cuando entro en un hogar y veo a adolescentes haciendo su tarea y mirando televisión al mismo tiempo. No le están dando su atención completa a ninguna de las 2 cosas. En muchos lugares existe hoy en día lo que llamamos música de fondo. Conversamos con alguien, pero al mismo tiempo escuchamos con un oído la música de fondo. La verdad es que esto a mí me frustra muchísimo. Soy el tipo de persona que anhela concentrarse en una sola cosa sin desviar la atención. Creo que Dios ha desarrollado esto en mí y no pienso cambiarlo. Si estoy conversando con alguien, me gusta ponerle atención a la persona que está hablando. Si estoy escuchando música, me gusta fijar toda mi atención en la música. Soy muy amante de la música. Cuando la escucho, me concentro totalmente. La verdad es que en toda la Biblia, la clave principal para recibir sanidad de Dios es escuchar. Deje que lo exprese de forma sencilla. La clave para obtener sanidad es escuchar. Jesús le dijo a sus discípulos: mirad lo que oís. O cuídense de lo que oyen. También dijo: mirad cómo oís. Cuídense de cómo oyen. Ambas cosas son importantes, lo que escuchamos y cómo lo escuchamos. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento relacionado con la sanidad que hace hincapié en lo mismo. Se encuentra en Éxodo 15:26, donde el Señor por medio de Moisés le dijo a Israel lo siguiente: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fíjese en la última declaración. Va de acuerdo con lo que hemos dicho acerca del frasco de medicina de Dios. Dios dice: yo te doy el frasco de medicina y soy tu médico. En el hebreo moderno, esa palabra se traduciría de la misma manera: soy el Señor tu médico. Dios le está diciendo a su pueblo: estoy dispuesto a ser tu médico, el que sana tu cuerpo físico, pero existen ciertas condiciones. El pasaje empieza con un sí. Dios dice: yo te doy el frasco de medicina y soy tu médico. La condición básica es: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Todo depende de lo que escuchamos. La palabra que se traduce oír atentamente en español es en hebreo. En repetición del verbo escuchar, dice así: si escuchando escuchares la voz de Jehová tu Dios. Todo el énfasis está en escuchar. Cuando estaba buscando sanidad para mi cuerpo, encontré este versículo junto con Proverbios 4:20 al 22 y me pregunté qué podía significar el escuchar escuchando. Fue como si Dios me diera la respuesta al decir: tienes 2 oídos, el derecho y el izquierdo. Escuchar escuchando quiere decir escucharme con ambos oídos, tanto con el derecho como con el izquierdo. No me escuches a mí con el oído derecho y otra cosa con el izquierdo, porque esto podría causarte confusión. Lo que se enfatiza aquí es atender la voz de Dios, fijando toda su atención en Él. Esa es la indicación principal en el frasco de medicina de Dios. Es importante tanto lo que escuchamos como la manera en que le escuchamos. Esta es la clave, no solamente para ser sanados, sino también para recibir fe. Y por supuesto, las 2 cosas están muy relacionadas. Es la fe la que nos permite recibir la sanidad que Dios ha provisto y sacarle provecho a la medicina. Uno de mis pasajes favoritos es Romanos 10:17, y durante aquel largo periodo en el hospital, este pasaje cobró vida para mí y dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tendido allí en la cama, me decía constantemente: si tuviera fe, Dios me sanaría. Pero entonces añadía: sin embargo, no tengo fe. Al decir esto me encontraba, como dice Juan Bunyan, en el progreso del peregrino en el pantano de la desesperación.
un valle de desaliento tenebroso y solitario. Un día mientras leía la Biblia me llamó la atención Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hubo 3 palabras que saltaron a la vista. La fe es, o como dice en otra versión, la fe viene. En otras palabras, no hay que desesperarse. Quizás usted no tenga fe, pero la fe viene. Si no la tiene, puede obtenerla. Por supuesto, volví a mirar el pasaje para ver cómo venía la fe y decía, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al igual que con Proverbios 4, 20, 22, vi que Dios me estaba guiando a regresar a la palabra. Empecé a analizar aquel versículo y me di cuenta de que nuestro punto de partida es la palabra de Dios. Aquí es donde debemos comenzar. Debemos escuchar con detenimiento la palabra de Dios y al escuchar surgirá lo que la Biblia llama el oír, es decir, la habilidad de oír a Dios. Luego, a raíz del oír se desarrolla la fe. Es la palabra de Dios la que produce el oír cuando empezamos a prestarle atención. Cuando seguimos oyendo la palabra surge la fe. De cierta forma, todo depende de nuestra actitud hacia la palabra de Dios. La leemos detenidamente, sin desviar la atención. Escuchamos atentamente. Nos concentramos en la palabra de Dios. Llegamos al punto espiritual y mentalmente de poder realmente oír lo que Dios está diciendo, como dice la Biblia. Estoy seguro de que muchas personas leen la Biblia, pero nunca oyen a Dios. No oyen a su Dios porque su mente está ocupada en otras cosas. Están preguntándose cómo van a pagar el alquiler o qué tiempo va a ser, o quizás les preocupa la situación política. Su mente está llena de muchos otros pensamientos, así que nunca desarrollan el oír. Tenemos que desarrollar el oír y a raíz del oír surgirá la fe. Es la actitud que tomamos ante la palabra de Dios lo que produce el oír. Y por medio del oír viene la fe. El énfasis siempre está en regresar a la palabra de Dios y recibirla con una actitud correcta. Así que la primera indicación en el frasco de medicina de Dios es: está atento a mis palabras.